El chavismo está preparando un nuevo golpe de Estado en Venezuela para perpetuarse en el poder después de haber perdido arrolladoramente las elecciones y para encarcelar a la oposición. Veámoslo. Casi una semana después de esa farsa que fueron las elecciones presidenciales en Venezuela de este pasado domingo, el chavismo no solo no ha publicado los resultados definitivos de esas elecciones, a pesar de que a las pocas horas se autoproclamó vencedor porque decían que ya contaban con un recuento del 80% de las mesas, no solo no han publicado los resultados definitivos, sino que tampoco han publicado, tal como le está reclamando prácticamente toda la comunidad internacional, las actas de las mesas de votación. A pesar de que el chavismo insiste que ya tienen el 100% de esas actas, estas no han sido publicadas de manera transparente para que podamos contrastar si es verdad o no es verdad que Maduro ha ganado las elecciones. Quienes en cambio sí han publicado digitalmente esas actas, con sus correspondientes códigos QR y con todos los requisitos de validez, quienes sí han publicado esas actas, porque en previsión del más que probable fraude electoral por parte del chavismo se coordinaron para recolectarlas, quienes sí han publicado esas actas ya al día siguiente de las elecciones ha sido la oposición. Y según las actas que ha digitalizado y publicado la oposición, el triunfo de Edmundo González es abrumador. Por consiguiente, el chavismo, una semana después de las elecciones, todavía no ha publicado las actas, a pesar de que toda la comunidad internacional, incluidos los aliados tradicionales del chavismo, se lo están pidiendo, y la oposición, al día siguiente de las elecciones, ya publicó la inmensa mayoría de las actas, más del 80%, las cuales arrojan una victoria contundente de Edmundo González. Si fuera cierto que el chavismo tiene el 100% de las actas y que esas actas certifican la victoria de Nicolás Maduro, lo lógico sería que las publicara y que les estampara esos resultados en la cara a la oposición. Fijaos, estas son las actas verdaderas, y de las actas verdaderas se desprende que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones. Vuestras actas han sido manipuladas para generar el resultado ficticio de que Edmundo González ha ganado los comicios presidenciales. Pero el chavismo, a pesar de tener todos los recursos del Estado a su disposición, no ha hecho nada de esto. Sigue ocultando las actas. Cuestiona la validez de las actas digitalizadas por la oposición sin un solo argumento para ello, porque no se ha indicado, no se ha mostrado, no se ha encontrado una sola tacha de invalidez en ninguna de las actas digitalizadas por la oposición. Nadie, con respecto a ninguna acta, ha dicho, mira, esta acta en concreto está claramente manipulada, porque fíjate, esta parte ha sido alterada digitalmente, o este código hash no se corresponde con esta acta. Nadie ha encontrado una sola tacha de invalidez en ninguna de las muchísimas actas digitalizadas por la oposición. Y a pesar de ello, a pesar de que no existe ningún indicio de que esas actas digitalizadas por la oposición han sido manipuladas, el chavismo, sin presentar las actas supuestamente verdaderas que están en su poder, se dedica a descalificar, a deslegitimar, a desacreditar, sin argumentos, insisto, las actas que ha publicado la oposición y que constatan el triunfo abrumador de Edmundo González. ¿Y por qué el chavismo no lo ha hecho? Pues porque resulta muy complicado falsificar las actas, especialmente a una escala tan grande como la necesaria para demostrar que las actas publicadas digitalizadas por la oposición son falsas. Entonces, ¿cómo puede salir el chavismo de este entuerto? Pues la ruta que parece que han diseñado es encargarle al Tribunal Supremo de Venezuela que audite la validez de las actas que obran en poder del gobierno y la validez de las actas que obran en poder de la oposición. La hoja de ruta la ha marcado uno de los intelectuales de referencia tanto en Podemos como en el chavismo, Juan Carlos Monedero. Hoy puede solventarse el dichoso asunto de las actas en Venezuela. El dichoso asunto. El Tribunal Supremo de Justicia ha solicitado a todos los candidatos que presenten sus actas, al chavismo, a la oposición que ha llamado al golpe y a la oposición que no lo ha hecho. Así que se terminó el show.
O si sigue, se notará que era un show bastante malo protagonizado por los mismos que eligieron a Guaidó y tampoco necesitaron los votos. Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha requerido a cada parte que le enseñe sus actas, para que sea el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el que juzgue, el que audite cuáles son las actas verdaderas. ¿Y cuál es el objetivo de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano haga esto? Pues el objetivo es cuádruple. En primer lugar, validar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado domingo. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano dirá que las actas que ha presentado el chavismo, a puerta cerrada, ante el Tribunal Supremo de Justicia, son las actas verdaderas y que esas actas verdaderas que los demás no podremos ver, certifican el triunfo de Nicolás Maduro. En segundo lugar, eximir al chavismo de tener que publicar esas actas para que todos los demás podamos cotejarlas. Será el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el que auditará centralizadamente esas actas y en cuyo juicio todos los demás tendremos que confiar. En tercer lugar, requisar las actas físicas que están en poder de la oposición para arrebatárselas y destruirlas, de tal manera que no quede ninguna evidencia material de esas actas que son las verdaderas. Y en cuarto lugar, acusar a la oposición de haber manipulado las actas para así meterlos presos. De hecho, nuevamente este plan lo bosquejó hace unos días el propio Juan Carlos Monedero. ¿En qué problema añadido se han metido Edmundo González, María Corina Machado y todos los que han colaborado en la farsa? Al presentar Nicolás Maduro un amparo en el Tribunal Supremo para clarificar las divergencias entre el chavismo y la oposición, recordemos que el chavismo no ha publicado ningún acta y la oposición sí, por tanto es una divergencia supuesta. Al presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional para clarificar las divergencias entre el chavismo y la oposición, la justicia va a reclamar al Partido Socialista Unido de Venezuela y sus socios las copias firmadas por todos los testigos de las 30.000 actas, de todas las mesas que se entregaron a sus respectivos testigos de mesa. Y González tiene que hacer lo mismo. ¿Y las tienen? Si la oposición presenta actas falsas a juicio del Tribunal Supremo de Justicia, estarán cometiendo un delito electoral, además del llamado a una insurrección, que en cualquier país es un delito. Y si presentan las actas verdaderas, se verá que coincide con lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que aparentemente lo que está buscando el chavismo es que sea el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el que valide las actas que supuestamente obran en su poder, que no sean los demás quienes certifiquen la validez de esas actas, sino el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y que al mismo tiempo sea ese Tribunal Supremo el que descalifique la validez de las actas de la oposición. ¿Tus actas son las buenas? Porque lo digo yo, porque yo internamente lo he verificado, lo he comprobado y lo sé seguro, mientras que sus actas son las malas. Han sido trampeadas porque, de nuevo, lo he investigado y lo he verificado yo. De tal manera que si tus actas, que solo yo he visto y no los demás, si tus actas son las correctas y tus actas, que solo yo he visto y no los demás, dicen que tú eres el ganador de las elecciones, tú, Nicolás Maduro, eres el legítimo presidente electo de Venezuela y no la oposición. Y Maduro dirá que la justicia venezolana ha validado el resultado electoral y que por tanto no hay nada más que hablar, porque Venezuela es un estado soberano que no tiene por qué someterse a las potencias imperialistas del resto del mundo, y su justicia independiente ha certificado que el chavismo ha ganado las elecciones. La justicia independiente de Venezuela. ¿Quieren saber quién preside el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? El que se encargará de validar las actas, que no hemos visto, del gobierno, y de invalidar las actas que sí hemos visto de la oposición, pues es Carilcia Beatriz Rodríguez. ¿Y quién es Carilcia Beatriz Rodríguez? Esta señora. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana tenemos un gran compromiso con nuestro mandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1×10. Así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV.
El chavismo controla el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y, por tanto, ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela chavista será el que, a puerta cerrada, valide las supuestas actas que posee el gobierno e invalide las ciertas actas que posee la oposición. Y tras esta farsa judicial que sigue a la farsa electoral, se procederá a una farsa penal para encarcelar a la oposición. Este es, en suma, el nuevo golpe de Estado que está preparando el chavismo para perpetuarse en el poder en Venezuela después de haber perdido abrumadoramente las elecciones.